Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender a utilizar la expresión random, una expresión muy potente que te permite animar aleatoriamente cualquier propiedad y conseguir animaciones únicas sin keyframes. Además, te mostraré otras expresiones que te ayudarán a tener mayor control y sacarle el máximo partido a tus animaciones y creatividad con After Effects. Así que, ¡vamos allá! La expresión random es una expresión muy útil que nos da valores aleatorios partiendo siempre de un valor mínimo y un valor máximo. Para entenderlo, vamos a utilizar una capa de texto. Da igual lo que tengas escrito. Simplemente crea una capa de texto y nos vamos aquí en texto, abrimos text y vamos al source text. Vamos a crear una expresión. Para ello, apretamos Alt y clic encima del cronómetro. Y aquí nos permite escribir expresiones. Vamos a poner random, todo en minúsculas y con los paréntesis abierto y cerrado. Si quieres, puedes clicar 2 veces aquí. Así. Y clicamos afuera para aceptar. Y vas a ver que de repente el texto se actualiza y se convierte en números. Y si le damos a play, estos se animan. Vale, ¿qué está pasando aquí? Lo que hace random, por defecto, si tú no pones nada más, es que te da valores entre 0 y 1. No obstante, aquí nos da muchos decimales. ¿Ves que siempre está entre 0, 0, algo y casi 1? Entonces, para eliminar los decimales, en caso que tú quieras hacer una animación de texto con números, simplemente después de la expresión pon .toFixed. Aquí está, con la F mayúsculas. Esto lo que hace es para eliminar decimales. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, dejar 2 decimales, pones dentro de los paréntesis 2. Clicas afuera y de repente simplemente te deja 2 decimales. ¿Ves? Si quieres 3, pones 3. O si quieres 1, 1. Y si no quieres ninguno, no pones ningún número. Pero tienes que dejar los paréntesis, ¿vale? Así, de color verde. Y ahora simplemente nos elimina todos los decimales. Lo que pasa es lo que hace es que va entre 0 y 1. Porque como te he dicho, random siempre parte de 0 a 1. Bien, esto es lo que hace. No obstante, si queremos que cambie, no sea simplemente 1, entonces dentro de los paréntesis, del primero, de random, obviamente, esto simplemente es para eliminar los decimales, dentro de random tenemos que poner el número máximo, el valor máximo que queremos que llegue, es decir, el rango, ¿no? Por ejemplo, voy a poner 100. Y ahora lo que hace es darme valores aleatorios entre 0 y 100. Voy a hacer esto un poco más grande para verlo mucho mejor. Fíjate, ¿ves? Si voy parando, me da valores entre 0 y 100, aleatorios. Entonces, ¿qué quieres más? Pues oye, pues pones, yo qué sé. Ya vas poniendo, ¿sabes? 1000, etc. Es el rango, entre 0 y el valor que tú pongas. Vale, pero ¿qué pasa si yo quiero que no parta de 0? Entonces, tienes que poner el primer valor mínimo, es decir, cambiarlo. Por ejemplo, voy a poner entre 50, menos 50, perdón, coma, y pongo, pues, yo qué sé, 50 positivo. Hay que separar con una coma el valor mínimo y el valor máximo. Y ese será nuestro nuevo rango. Y ahora ves, me da, mira el primero, menos 49, y me da valores, pues eso, entre menos 50 y 50. Entonces, por defecto, siempre el valor mínimo será 0. En caso que tú quieras cambiarlo, tienes que definirlo. Esto es lo que hace la expresión random. Partiendo de esto, ahora podemos aplicar esta expresión a cualquier propiedad para que esa propiedad nos dé unos valores entre un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, que tengo un cuadrado y yo quiero animar su rotación. Por lo tanto, selecciono la capa, aprieto la R, clico aquí para aplicar una expresión y pongo la que ya sabemos, random con 2 paréntesis. Perfecto. Si lo dejo así, ¿qué pasa? Me hace esta animación. ¿Por qué? Se mueve muy poco. Porque recordemos que va entre 0 y 1. Y fíjate aquí, ¿ves? Se mueve entre 0 grados y pues 1, 0,8, etc. Bien, pero yo quiero que, por ejemplo, gire, yo qué sé, 45 grados. Por lo tanto, pondría 45 para que vaya entre 0 y 45 grados a esta propiedad. Por lo tanto, ya tenemos esta animación aleatoria. ¿Qué quiero que gire más? Pues pongo... Claro, siempre tú cuando animes una propiedad tienes que tener en cuenta los valores de esta propiedad. En este caso son grados, es decir, vueltas, pero a lo mejor luego es posición,
A lo mejor luego es, yo qué sé, opacidad, etc. Todo cambia. Entonces, por ejemplo, si quiero que haga 180, pongo 180. Y ahora está girando aleatoriamente 180 grados. ¿Que quiero que haga una vuelta entera aleatoriamente? Pues sería 360. Y ahora, pues eso, va a estar un poco loco. ¿Ves? Me va dando valores, 315, 123, etc. Que por cierto, fíjate, si clicamos aquí, es decir, esto te muestra, si clicas aquí, la rotación normal sin aplicar la expresión. Pero si le damos a este icono, nos muestra la rotación, ¿ves? En principio sería 0, pero si aplicamos aquí, te muestra la rotación después de la expresión. Por eso ahora hace como picos. Porque cada fotograma, que por cierto no lo he dicho, te da un valor aleatorio cada fotograma. Es decir, si tienes una composición de 30 fotogramas, tendrás 30 valores diferentes cada segundo. Pues esto, ¿ves? Son los cambios de grados cada segundo. Si clicas aquí, recuerda. Si no, no lo ves. Entonces, vamos a probarlo con otra propiedad. Por ejemplo, desactivo aquí la expresión y me voy a opacidad. Clico y pongo random. Y como la opacidad lo máximo es de 100%, pues simplemente pondría 100. Y ahora va a aparecer aquí una discoteca o un flicker, ¿ves? Puedo hacer como un objeto que esté como haciendo ese parpadeo constantemente. Así que esto lo puedes aplicar a cualquier capa, en un texto, en formas, en lo que te dé la gana. Vas cogiendo el concepto y las ideas, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cómo hacerlo con la posición. Bien, ahora vamos a utilizar este punto para animar la posición. Por lo tanto, selecciono la capa, aprieto la P de posición, clico aquí para poner una expresión y pongo random. ¿Qué pasa? Que si yo pongo simplemente un número y clico fuera, mira qué pasa. ¡Pum! De repente no hace nada y aparece aquí un icono que nos da error. ¿Por qué? Pues esto es porque le estamos dando un valor a una propiedad que tiene dos valores. Por lo tanto, After Effects te dice, oye, esto no funciona así. Me tienes que dar dos rangos diferentes. Yo tengo dos valores, es decir, la X y la Y. Por lo tanto, ¿cómo se hace para poner la expresión random o cualquier otra cuando tenemos una propiedad con dos valores? Pues tienes que hacerlo de la siguiente forma. Con los array, que son como los corchetes. Y lo que haremos es abrir corchetes dentro de los paréntesis y vamos a definir el valor mínimo de cada propiedad, es decir, de la X y de la Y. Por ejemplo, voy a poner el 0, 0, que el 0, 0 es aquí. Entonces pongo 0, 0. Es decir, el primer 0 es para la X y el segundo 0 es para la Y. Bien, lo dejamos dentro de los corchetes, que se llaman array. Ponemos una coma y abrimos otros corchetes para poner los valores máximo. Y como esta composición hace 1920 por 1080, pondré, pues eso, el 1920, que es el valor máximo de la X, aquí, y el valor máximo de la Y, que es 1080. Pongo coma, 1080. Clico fuera, y ahora sí. Es decir, fíjate lo que he hecho, ¿eh? He definido los valores mínimos de la X y la Y dentro de corchetes, y luego los valores máximos también dentro de corchetes, y todo dentro de, digamos, los paréntesis. Y ahora, si doy a play, bueno, la bola está loca, lo sé, pero está dando valores aleatorios dentro de la composición, de unos márgenes que yo le he marcado. Esta es la forma de animar la posición de un objeto. ¿Que quieres reducirlo? Pues simplemente pones, por ejemplo, yo qué sé, pues 500 y aquí también pues pones, yo qué sé, 600, por ejemplo. Acotamos el rango, ¿vale? Y fíjate cómo ahora, ¿ves? Se mueve simplemente ahí. Porque creo que los 500, a ver, sí, el 500 más o menos estaría por ahí, ¿ves? Y el 600 también, por aquí y por aquí más o menos. Mira, vamos a hacerlo un poco mejor. Pongo 500, que sería aquí. Es decir, vamos a dejar esto en 0, para que sea mucho más fácil de entender. Y esto en 500. Y fíjate cómo ahora se va a mover simplemente aquí dentro. El 0, 0 y el 500, 500. ¿Ves? No sale de ahí. Nunca sale. Sí que es verdad que a veces se puede poner en medio de la línea, pero porque es un valor que está dentro de este rango. Entonces tú ya sabes cómo hacer que un objeto
se mueva aleatoriamente con la posición dentro de un rango que tú quieras y lo defines con estos valores. Y mira, para verlo un poco mejor, voy a utilizar el efecto eco. Voy a poner como antes, 1920, que te va a molar esto, ya verás. 1080. Te voy a sacar estas líneas. Vamos aquí, efectos, y buscamos eco. El eco simplemente sirve, lo aplicas en la capa, para hacer copias. Este es el número de copias que tú quieres. Voy a poner, por ejemplo, 20. ¿Ves? Y ahora se ve como las copias. Para ver cuál es la original, vamos a tocar el decay, que es como hacer que las últimas se vayan difuminando, ¿vale? ¿Ves? La original creo que sería esta. Entonces, ¿ves? Aquí se ve mejor una representación de lo que está pasando. Incluso cómo puedes hacer este efecto muy fácilmente con una sola capa y una expresión, sin tener que estar animando 1000 capas. Entonces, esto es lo que hace la propiedad random. Y cuando la vas aplicando cosas, pues oye, te va dando ideas que puedes utilizar en After Effects. Por cierto, si tú quieres cambiar la posición de todo el rango, es decir, por ejemplo, ahora he puesto 500 y 500, como antes, pero me gustaría que este rango, ¿no? Este cuadradito, pasara, por ejemplo, aquí, o aquí, es decir, que yo lo pueda mover. ¿Qué pasa? Que si yo clico en la capa e intento arrastrar, ¿ves? No me deja. ¿Por qué? Porque él tiene una expresión y es como una orden. Él dice, oye, esta es mi expresión, mi orden, mi rango, a mí no me digas que me mueva. Yo sigo la expresión. Si quieres que me mueva, tienes que modificar la expresión. Si no, no te hago caso. Por eso no nos deja moverla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para ello simplemente clicamos la expresión y nos vamos delante de todo y ponemos la palabra value. Value. Y ponemos un más. Value lo que significa es que nos permite moverla donde queramos. Es decir, significa valor. Dicho de otro modo, podemos modificar el valor inicial y luego se suma, pues, estos valores. Fíjate, clico fuera y ahora, vale, a lo mejor se me ha ido un poco, ha desaparecido, le doy aquí y ya está. ¿Ves? Pero ahora yo puedo mover ese rango. Es decir, la posición original y luego hay el rango. Posición original y luego se suma el rango aleatorio. Fíjate. ¿Ves? Y yo simplemente pues digo, mira, no, quiero que estés aquí. Y si quieres desactivar la expresión, simplemente le das aquí. Para ver realmente desde dónde parte. ¿Ves? Lo pongo aquí, por ejemplo, y ahora lo activo. Bueno, realmente la posición original cuando das aquí es como hacer el cuadrado así, ¿vale? Para que lo entiendas. Entonces, si lo quieres realmente en medio, pues más o menos sería así. Pero ves, ahora nos permite como acotar el rango, pues le digo, mira, no, quiero 200, 200, ¿vale? Y moverlo donde queramos nosotros. Incluso hacer keyframes, porque ahora sí que tú puedes hacer así, por ejemplo, y le hacemos un keyframe, posición, y me pongo en 5 segundos, y lo pongo aquí. Y fíjate, tengo esta animación. No me digas que no mola. No me digas que no. ¿Ves las posibilidades que vas consiguiendo cuando aprendes un poco, nada, 4 palabras de expresiones? Pues ahora ya sabes cómo hacer todo esto y... Claro, aquí es un simple punto, pero esto lo puedes hacer con imágenes, con textos, con lo que sea en After Effects. Así que ya sabes cómo animar 2 valores en una propiedad y cómo modificarlo sin que esté anclado. Ahora te voy a enseñar cómo hacer que la expresión random no sea tan rápida ni tan caótica, sino que sea un poco más lenta. Es decir, vamos a controlar la velocidad de valores aleatorios, para que no nos maree tanto a la hora de aplicarlo en una propiedad. Para ello, vamos a utilizar el ejemplo de antes, donde tenemos un texto con random 1000, que si damos a play, ¿qué pasa? Nos da valores muy rápidos y el primer problema que vemos es que eso, que va muy rápido y marea al espectador y a la persona que lo ve. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir estos números y que no sea tan rápido, que se pueda leer? Porque aquí, a menos que paremos el vídeo, no se lee nada. Para ello, vamos a aplicar una expresión antes de la expresión random. Clicamos dentro, nos ponemos delante de todo y le damos a intro. Y tenemos que escribir en la primera línea, aquí donde pone 1, es decir, antes de la expresión. Y vamos a poner lo siguiente, posterice time, con la T mayúsculas. Le damos 2 veces aquí si queremos, si no lo escribimos tal cual. Y sobre todo, ponte, después de la expresión, punto y coma, para que no te dé error. Vale, ¿qué hace esta expresión? Esta expresión, básicamente, le dices cuántos fotogramas
quieres que te muestre cada segundo. Y lo tienes que poner dentro del paréntesis, como siempre. Por ejemplo, si pongo 1 y clico fuera, mira qué pasa. De repente, cada segundo solo se muestra un valor. ¿Ves? Esto es un segundo. Hasta que no pasa un segundo, no cambia. Al siguiente, no cambia. Es decir, le estamos diciendo con esta expresión, solo muéstrame un fotograma. La expresión va dando valores, pero él solo filtra y dice, yo solo voy a mostrar un fotograma. ¿Qué quieres que muestre 2? Ponemos 2. Y ahora te muestra 2 fotogramas por segundo. Fíjate, sería la mitad más o menos aquí en 15. Esto es un segundo. Pues hasta que no llega a 15, ¡pum!, no cambia. Y así ves. ¿Que queremos 4 fotogramas? Pues 4. Ya muestra, pues eso. La mitad sería por aquí, mira. Cambia, 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 cambia. 4 veces por segundo. ¿Lo entiendes, no? ¿Ves? Y podemos más o menos ir regulando la velocidad de los números aleatorios. Esto se puede aplicar a cualquier expresión. Así que ya sabes cómo reducir esa velocidad. Pon un número que más o menos a ti te guste. Y lo puedes aplicar tanto en la rotación como en la opacidad, en cualquier cosa. Básicamente que pongas la expresión random o cualquier otra expresión. Si quieres reducir el rango de números que va tan rápido, pues le das a eso y ya está. Bien, ahora te voy a enseñar una pequeña variación de la expresión random para que tengas otra herramienta más a la hora de usar expresiones. Fíjate, volviendo al ejemplo de antes, donde tenemos un punto que va de 00 a 1920 por 1080, es decir, de aquí a aquí, este es el rango que le hemos dicho, con el efecto eco, vemos que más o menos el punto se distribuye por igual por toda la composición. Perfecto, ¿no? Esto ya lo sabemos. Pero te voy a enseñar otra variación de esta expresión, que es lo mismo, la misma palabra, solo con Gauss delante. Entonces pones Gauss con 2 S, ¿ves? Aquí ya te la recomienda. Y con la R mayúscula ahora, porque cuando ponemos 2 palabras, la segunda palabra siempre empieza por mayúscula. Entonces clicamos 2 veces. Eso sí, esto debería estar aquí dentro. Por tanto, simplemente voy a borrar estos paréntesis, ¿vale? Porque ya tengo aquí, ¿ves? Los verdes. Entonces, ¿qué hace eso? El Gauss significa, a lo mejor te suena, es la campana de Gauss, que no es más que entre un rango de un valor mínimo y un valor máximo, la probabilidad de valores se centra más en el medio y en los extremos no pasa tanto. Es lo que se llama la campana de Gauss, que eso se aplica pues, en muchas cosas en la vida. Entonces, si actualizamos, fíjate. Ahora el punto no se distribuye tanto por los extremos, que sería el 00 y el 1920 por 1080. ¿Ves que ahora hace como se centra más la probabilidad en el medio? Es decir, puede ocurrir por aquí. Pero es como cambia, ¿no? Mira, hago control Z para que veas la diferencia. Esto es antes y esto es después. ¿Ves la diferencia, no? Básicamente está como cortando un 10% los extremos del rango que tú pongas. Entonces, simplemente quiero que sepas esto, porque es lo mismo que el random, simplemente que actúa como más natural, es más realista a la hora de probabilidades entre un rango, pues eso, de un valor mínimo y un valor máximo. Así que si alguna vez ves a alguien que pone Gauss random y dices, ¿eso qué es? Es lo mismo, pero con esa diferencia. Bien, y para acabar te voy a explicar la expresión SID_random, que es como una especie de controlador extra que le añade 2 nuevas funciones a nuestra expresión ya creada. Para ello tengo el ejercicio de antes, simplemente le he borrado el efecto eco. Hasta aquí todo bien, perfecto. Para añadir este nuevo controlador, lo tenemos que poner por encima de esta expresión. Por lo tanto, nos ponemos delante, hacemos intro y nos ponemos en la primera línea y escribimos lo siguiente. SID con 2 S, random. Clicamos aquí y ya está. Eso sí, siempre que pongas una línea superior dentro de una expresión, acábala con punto y coma. Siempre, ten esta costumbre, porque si no te puede dar error. Es como funcionan las expresiones dentro de After Effects. Es una tontería, pero a veces ponemos una expresión que está muy bien, pero si no pones esto te puede dar error. Créeme. Luego, si tú no pones nada aquí, mira qué pasa. Te da error. ¿Por qué? Porque hay que poner algún numerito dentro de estos paréntesis. Por lo tanto, voy a poner un 0. Si pongo un 0, parece que nada ha cambiado. Todo vuelve a su estado normal. Vale. Entonces, la primera función que tiene esta expresión es que si tú cambias este numerito, cambia el orden, la secuencia, el patrón de los números aleatorios. Es decir, si pongo un 1, ahora empieza por aquí. Y el patrón es diferente. Si pongo un 2, pues será otro patrón. ¿Ves? Y si pongo un 3, y así consecutivamente con cualquier número. Básicamente, te permite
que tú modifiques el patrón por si no te gusta. Aquí es la posición, pero si es otra propiedad, ya sabes, puedes cambiar la secuencia de números. Entonces, ese es el primer uso que tiene esta expresión. Y esto va muy bien, por ejemplo, si haces copias y cambiar el numerito dentro de cada copia. Luego, si tú pones coma true, lo que hace esta palabra es que te congela la animación y ya no se mueve, fíjate. De repente está congelada. En cambio, si ponemos false, es como que desactiva esto y ya se mueve, que es lo mismo también que no poner nada. Entonces miras, ¿y para qué quiero hacer esto yo? Mira, si pongo true, ¿para qué quiero hacer esto? Por ejemplo, si tú quieres de un patrón aleatorio hacer muchas copias, pero dejarlas congeladas. ¿Ves? Si ahora hago control D, puedo hacer rápidamente un patrón sin tener que colocarlo yo manualmente. De hecho, como un diseño, ¿no? Están todas congeladas, pero van cambiando la posición. Esa es una función. Pero otra, muy interesante, y esta te va a flipar, es que tú puedes poner aquí un controlador. Mira, vamos a buscar un controlador en efectos que se llama como checkbox. Checkbox control. Lo ponemos ahí. Que básicamente un checkbox es esto. Es como una cajetilla que puedes clicar y activar o desactivar. Nada más. Pero claro, aquí no está linkeado, no está conectado a nada, por lo tanto no hace nada. Pero esto, el true-false, es como una especie de checkbox. Tiene dos funciones, o true o false, o verdadero o falso, que es como activado o desactivado. Por lo tanto, si tú seleccionas esto, ¿vale? Y te coges aquí y lo sustituimos por el checkbox, que se actualiza la ruta, mira qué pasa ahora. Si está desactivado, es como false. Significa que, pues eso, que no está activado y por lo tanto hay animación. Pero si activo aquí, mira qué pasa. Ahora está congelado. Es decir, es como una especie de controlador que hemos hecho que simplemente tocando aquí te cambia la palabra instantáneamente. Y miras, vale, interesante, no sé qué hacer con esto, Shan. Bueno, pero esto se puede poner keyframes. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? Que tú puedes hacer keyframes para decirle a una capa cuándo quieres que se mueva y cuándo quieres que no. Por ejemplo, vamos a empezar que, yo qué sé, que esté en normal, ¿vale? Por lo tanto, me voy aquí y creo un keyframe. Apreto la U para ver dónde está, lo tenemos aquí. Y ahora está activado. Pero a lo mejor quiero que, pasado 2 segundos, se pare. Por lo tanto, ¿ves? Le ponemos aquí, que es lo mismo que hacer aquí arriba, o si no aquí, es lo mismo. Pues lo dejamos activado. Entonces, de aquí a aquí está desactivado, off, se mueve, cuando llega aquí se para. ¡Pam! Que luego quiero que continúe, pues ahora le digo, ahora ponte off. Y ya se vuelve a mover. Ahora ponte, ya me entiendes, activarlo. Ahora desactivo, pues hacer desde aquí o desde aquí, ¿ves? Entonces, con esta especie de controlador que hemos puesto dentro de la expresión, que es el true-false, podemos controlar aún más un patrón aleatorio dentro de una capa, ¿ves? Te mueves, te congelas. Te mueves, te congelas. Te mueves, etc. Así que ya sabes el poder de esta expresión setRandom y si le pones un checkbox control. Así que nada, ahora tú usa la cabeza y sácale muchos usos porque estoy seguro que si practicas te lo puedes pasar muy bien y encontrar funciones muy interesantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva y si tienes cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a aprender muchos tutoriales sobre After Effects y otros programas de edición de imagen y de vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.